tardes, buenas noches, buenos días, sean todos bienvenidos a este espacio de espejismos. Bienvenidos a este desierto de la vida en donde caminamos y nos encontramos con diferentes criaturas de dos patas, criaturas de cuatro patas y por supuesto también los seres humanos. Nos encontramos oasis, metas, sueños, pero sobre todo espejismos. Les damos la bienvenida una vez más a este espejismos. Hoy traemos la tercera parte del especial. Venimos hablando sobre el aborto y para eso pues tenemos a nuestros dos anfitriones que se han encargado valientemente de llevar este tema a cuestas. Son los queridísimos Cecilia Daneri, anfitriona del espacio de espejismos, y el señor Álvaro de Jesús Forero. Aquí están los dos para compartir con nosotros. Sin más preámbulos, les damos la bienvenida. Cecilia, buenas noches. Álvaro, buenas noches. Gracias, Nacho. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Y toda la audiencia. Exacto, todas, todos, todes, por favor, siempre. No, que todes, no. Son, gracias a todos, todas y las demás personas. A toda la humanidad, agradecemos. A toda la humanidad, exacto, estamos presente. De acuerdo, sí señor. Bueno, les cuento que tenemos conectada a Gloria Cordero desde República Dominicana. Tider Televisión, son ellos, Tinta de Escritores. Tienen también un programa muy bonito. Gracias, Gloria, por tu compañía. Un abrazo, Gracias, Gloria. Encantada de que estemos aquí juntos. Bueno, como cada martes hay una lectura. Hoy vamos a hablar de la... En seco ya arrancamos así. Espiritualidad, sí. Vamos a hablar de espiritualidad y esto amerita lectura así en seco y de una, sin anestesia. Muy bien, perfecto. Me parece bien. Muy bien. Y... encomiable. No fue azaroso, parece, ¿eh? Sin anestesia estamos hablando bien. Parece que la anestesia... Bueno, sin anestesia. Bueno. Que sea áspero. Un dios y muchos dioses. En la ciudad de Quilafis, un sofista se subió a los escalones del templo y habló de muchos dioses. Y el pueblo dijo en su corazón: ya lo sabemos, ¿acaso no viven con nosotros y nos siguen donde quiera que vayamos? No mucho después, otro hombre se instaló en la plaza del mercado a hablar con el pueblo y les dijo: no hay ningún dios. Y muchos, al oírlo, se alegraron de la nueva, porque tenían miedo de los dioses. Y otro día llegó un hombre de gran elocuencia que dijo: no existe más que un dios. Y el pueblo se acongojó, porque en su corazón temían más al juicio de un dios que al de muchos dioses. Por la misma época, apareció otro hombre y dijo al pueblo: hay 3 dioses que habitan en el viento como uno solo, y tienen una madre grande y benévola, que es también su compañera y hermana. Entonces la gente se consoló, porque en secreto se decía: 3 dioses en uno discreparán necesariamente sobre nuestras flaquezas, y además su bondadosa madre será, sin duda, la abogada de nuestras debilidades. Y hasta el día de hoy, en la ciudad de Quilafis, hay quienes discuten y pelean entre sí por los muchos dioses y el ningún dios, por el único Dios y los 3 dioses en uno, y por la benévola madre de los dioses. Bueno, este es un relato, se llama Un dios y muchos dioses, un cuentito de un libro que no me canso de traerlo a nuestra cita de los martes, El vagabundo de Khalil Gibran. Aquí está. Totalmente recomendable. Khalil Gibran es, no se desperdicia, no hay nada de desperdicio en este que alguna vez fuera escritor. Fíjense cómo en esta discusión de un pueblo, puede ser cualquier pueblo, ¿no es cierto? Yo lo llevo al día a día cotidiano,
que como se fueron como tranquilizando, o sea, qué bueno que hay muchos dioses, no, pero no hay muchos dioses, hay uno solo, uy, qué mal, uno solo, no hay ninguno, uy, qué bueno, no, pero hay tres, y está la madre, lo que pasa es que uno es Dios, está la madre, que a su vez también es la hermana, y cada uno fue tomando como distintas posturas. En el momento donde estas personas dieron como una verdad, porque eso es lo que cada uno hizo en su momento, cada uno de estos oradores en ese pueblo determinó una aparente verdad. Este pueblo lo toma, a cada una de esas posibles verdades, yo diría, las toma. Y empiezan a discutir, porque claro, cada una se siente identificado con algunos aspectos de esos dichos, de esas supuestas verdades. Y continúan discutiendo. Nadie sabe qué pasa, nadie sabe si hay un Dios, 2, 20.000 o ninguno. Sin embargo, sigue la discusión. Y lo que hoy nos convoca parece bastante real en esto, ¿no? O sea, cuando hablamos de espiritualidad, cuando hablamos de posturas espirituales, tenemos un sinnúmero de visiones. ¿Cuál será la correcta, la real, la más acertada? Y cada uno me parece que es el que tiene que analizar cuál le viene, no sé si cuál le viene mejor en cuestiones de conveniencia, a ver si alguna de esas creencias tiene esta madre benévola, pero sí tal vez desde la reflexión, desde el apoyo, desde el sentirse en compañía, ¿no es cierto? Y me parece que este camino, que es individual, nos lleva a una posibilidad muy interesante que puede llegar a ser lograr un estado colectivo de pertenencia, de apoyo, y hablando del aborto, no es menor este apoyo, esta red de vínculos. Tenemos varias religiones, en esto por ahí discrepo un poco con algunas visiones estándares, donde tildan de sectas algunas que son religiones también muy antiguas. Estimo, eso no lo he leído, no me tomó el trabajo de ver de dónde surge el origen, en qué momento histórico surge el origen de esta división, donde se habla de sectas y se habla de religiones. Estimo que tiene que ver con estos discursos hegemónicos, y siempre digo, los que ganan son los que escriben la historia. Entonces tal vez los que alguna vez ganaron discriminaron a los otros credos. Sí hay muchos movimientos filosóficos, se llaman religiones, sectas o como quieran llamarle, pero para mí son muchos movimientos filosóficos. Son movimientos donde algunos tienen libros sagrados, otros no tienen libros sagrados. Y cada uno va a marcar distintas posturas respecto a lo que nos convoca este debate del aborto, ¿no es cierto? Vamos a tener a los hinduistas, por ejemplo. Los hinduistas en número son la segunda religión después de los católicos a nivel mundial. O sea que son muchas personas que practican el hinduismo. Los hinduistas creen en la reencarnación, así que si hablamos del aborto para el hinduismo, ellos no lo condenarían, siempre buscan que la decisión tomada sea la que menor impacto negativo tenga en la mujer, en el varón, en la familia, porque esas decisiones no las toma solamente la mujer, sino las toma en consonancia con su compañero y con la familia. Todos intervienen en esa decisión. Siempre se prioriza la salud de la mujer, sin embargo la decisión que se tome conlleva esto, a minimizar el daño. ¿Qué es lo que ven ellos de importante? Como ya les comenté, ellos creen en la reencarnación, entonces generar un aborto implica quitarle la posibilidad a esa persona que está viniendo de vidas anteriores a que pueda
hacer su vida. Entonces, ellos consideran que cada vida que uno tiene en esta tierra, por ejemplo, nosotros acá estamos transitando nuestra vida y todo lo que hagamos es aprendizaje que incorporamos para nuestra próxima existencia. Entonces, si uno llega el momento de mi próxima existencia y mi futura mamá o familia decide abortarme, me está quitando esa posibilidad de... ¿Por qué? Porque en definitiva es quien va a sufrir las consecuencias de la intervención quirúrgica o de tener a ese niño o niña. Por otro lado tenemos a los judíos también, lo que pasa es que la decisión la toman con el rabino. Tenemos a los musulmanes tienen ahí un detalle que tiene que ver este detalle con la insuflación del alma. Entonces ellos ponen una fecha, o sea, no fecha, pero un término para ponerle fin, digamos, a ese embarazo. Entonces es como que analizan y siempre y cuando esté en riesgo la vida de la mamá. Entonces dicen en lo posible, ellos suponen que entre el día 40 y el día 120 de embarazo, de gestación, no conozco el término exacto médico, es donde se produce la insuflación del alma. Entonces siempre recomiendan, si hace falta o se determina un aborto, que sea antes de los 40 días en lo posible. ¿Qué más tenemos? Los evangélicos tienen posturas distintas. Los católicos ya nos va a hablar Álvaro y también nos acompaña también con lo que pasa con los evangélicos, que son un montón de, no sé si se dice ramas, me vas a corregir Álvaro, pero son un montón de visiones, un montón de divisiones entre ellos, y ellos también marcan distintas posturas. Estas son como las más por ahí representativas. Podemos hablar de sectas en sí mismos, pero cada uno también toma posturas diferentes. Ya conocemos en la historia de sectas que justamente tienen un montón de niños porque son hijos de el líder de la secta. Hablando en términos propiamente, yo diría que son los más apropiados para definir estos grupos donde las personas son llevadas a veces en contra de su voluntad, no sabiendo que están en contra de su voluntad, porque si reconocieran a dónde se van yendo, se van metiendo en esas oscuridades, yo creo que no lo elegirían. Pero dentro de los movimientos filosóficos, más o menos vendría por ahí. Y no es menor que siempre se piense en la madre. La madre está como en el centro de estas visiones religiosas. Es importante, o sea, no se la considera poca cosa, más allá que los mecanismos de aprobación, entre comillas, ¿cierto? Aprobación o no de la interrupción voluntaria del embarazo cambien, pero básicamente la madre está en el centro. También tenemos otra visión que ya hemos hablado en otros encuentros de la antroposofía. En el caso de la antroposofía también hay un tema que uno interrumpe, porque la antroposofía considera que ese yo elige a esos padres. Entonces también es un, entre comillas, un daño que se le hace a ese yo que está queriendo venir a este planeta y no se le permite. Entonces, por ahí la pregunta es, ¿qué le estamos negando a este planeta, eliminando a un futuro ingeniero, médico, abogado, filántropo o escritor, o como sea, ¿no es cierto? Entonces por ahí hay como diferentes visiones. Todas las visiones consideran que es un ser vivo, en esto no se diferencian. Lo único es el tema de los musulmanes, donde ahí tenemos la etapa de la insuflación del alma, donde ellos considerarían una etapa embrionaria donde no hay alma todavía, entonces se podría llegar a abortar, aunque no es como la primera opción. Como siempre digo, sería genial tener acá una mesa de debate gigante. Yo creo que tendríamos que tener no menos de 15 invitados, invitadas, porque para hablar de este tema tenemos un montón. No sé qué opinas, Álvaro, al respecto.
Los manejarás tú. Al 15 o 20, porque no. Ahí está. Yo me Ahí voy. tenemos a los otros 14 invitados. Sí. Vamos a hacer así. Nacho, nosotros vamos a ser observadores de los 14 invitados. Bueno, más o menos como para entrar en contexto para los que nos están escuchando, en los dos anteriores programas, en la primera parte hablamos del aborto en sí de la mujer. Hubo un punto interesantísimo que trató el psicólogo que nos acompañó en esa ocasión, en que nos hablaba de lo que sucede después del aborto, que lo vino a corroborar también en el segundo programa el médico que nos acompañó. ¿Por qué? Porque es que quizás nos quedamos en el hecho mismo del aborto, pero no avanzamos en lo que sucede después, no solamente en la parte médica, en el organismo, que eso hablaremos en el programa de mañana con un médico ginecólogo, sino en lo que sucede en la parte interior, que puede ser manejada por la psicología o puede ser manejada a través de la espiritualidad con la conciencia de esa mujer y de ese hombre que fueron pareja o que son pareja y que decidieron abortar, terminar con el proceso de gestión de su hija. Bueno, cuando vamos a abordar este tema, resolvimos con el doctor en el programa pasado que la vida se inicia en el momento mismo que el espermatozoide se une en el óvulo. Podríamos decir que históricamente antes. ¿Por qué? Porque el óvulo no es sujeto y el espermatozoide tampoco. Ambos son vida, que unidos generan una nueva vida a partir de la concepción. Para entrar en el tema espiritual, yo quería hacerle una aclaración a Cecilia respecto de las sectas. La secta se considera un grupo cerrado, digámoslo así. Por ejemplo, en el tiempo de los judíos se hacía la secta de los fariseos y la secta de los saduceos. Eran los que estaban acá atentos. Ellos mantenían una discusión entre la resurrección. Si existía la resurrección o no, los saduceos decían que no, los fariseos decían que sí. Pero ¿por qué sectas? Porque ellos creían que eran ellos exclusivamente. O sea, todos los demás que no fueran ellos eran los pueblos sanos. O sea, solamente ellos tenían derecho a Dios, nadie más. Eran el pueblo de Dios a través de la descendencia de Abraham, que también de ahí, de esa ramificación de Abraham, salen los musulmanes, pero ellos creían que ellas eran ellos únicamente. Y ahí hay un asunto curioso que vamos a traerlo rápidamente, y es cuando un legista, un maestro de la ley, le pregunta a Jesucristo qué tenía que hacer él para tener vida eterna. Jesús le pide que recite el Shema de Israel, que es exactamente lo mismo que los católicos decimos: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces tiene un orden. El orden es Dios, el prójimo y después está uno.
Pero para que eso se cumpla, se tiene que cumplir de abajo hacia arriba. Es decir, darnos a nosotros mismos para tener que ofrecer al prójimo y a través del prójimo amar a Dios. Lo dice el apóstol Santiago cuando se refiere a esto, dice: quien dice que ama a Dios, a quien no ve, y odia a su prójimo, quien sí ve, es un mentiroso. Pero el fariseo, el legista, después de recitar el Shema de él, Jesús le dice: haz todo eso y tendrás vida eterna. Entonces, no contento con la respuesta, le pregunta: ¿quién es mi prójimo? Jesús le recita la parábola del buen samaritano. ¿A qué va todo esto? A entrar un poquito en el contexto de lo que Cecilia nos hizo de las diferentes confesiones de fe. Así se llama. Entonces, en la parábola del buen samaritano nos presentan 4 personajes. 2 eran el templo, que subían para Jerusalén. 1 bajaba, fue asaltado en el camino, lo dejaron moribundo a la vera del camino. Los 2 que subían al templo lo miraron, dieron un rodeo y continuaron. ¿Por qué continuaron? Porque iban hacia el templo y el tocar, auxiliar a un herido, contaminarse con su sangre, los hacía impuros a ellos. Entonces prefirieron el precepto por encima de la caridad. En cambio nos muestra otro personaje, que es un samaritano. ¿Quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos eran una mezcla entre árabes y judíos. Y asimismo era una mezcla su fe. Luego eran despreciados por los judíos por esa mezcla que ellos tenían, que los consideraban impuros. Es precisamente un samaritano, aparentemente un rico mercader. Digamos, en lo que expone la parábola es una metáfora en que se tiene, auxilia al herido, lo monta en su cargadura, lo lleva a la población más cercana, donde un posadero, y dice que cuide a ese hombre y le deja un dinero y le aclara: si a mi regreso tú has gastado más en la recuperación del hombre, te lo pagaré. ¿Qué quiere decir eso? Que el posadero obviamente lo conoce para confiar en su palabra. Pero nos queda un personaje que es el herido. ¿Quién es? Nos define el samaritano, nos define los 2 levitas que van subiendo hacia Jerusalén, pero no nos define quién es el herido. El herido es el prójimo, cualquiera que sea, sin importar si tiene nombre, no tiene nombre, de qué fe, religión, estatus social, político, blanco, negro, amarillo, no importa quién, es un prójimo. Y la palabra prójimo significa próximo, o sea, la persona que está cerca a uno. En ese contexto, ya marcaba Jesús el rumbo de lo que sería el cristianismo y la iglesia. Los apóstoles: ir al mundo entero. Ya no es solamente para el pueblo de Israel, sino ir al mundo entero y anuncien una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? El evangelio.
¿Qué significa eso? El reino de Dios está entre todos nosotros. Para quienes quieran voluntariamente acoger el mensaje, no para imponérselo a nadie. La iglesia no se puede catalogar como secta, precisamente por eso, porque está abierta al mundo y a todas las confesiones de fe. Por eso es la única iglesia que promueve el ecumenismo, no como para hacer una amalgama de todo, no vamos a revolver todas las cosas, sino para que tengamos un respeto en la diferencia. Eso en cuanto a la fe de unos y de otros. Ahora, si vamos al tema, Cecilia mencionó el alma, mencionó la reencarnación, de acuerdo a la fe de otras confesiones. Y para el cristianismo, el alma es la parte de Dios que cada ser humano tiene y que ocupa, digamos, ese ser humano desde la concepción misma. Entonces nosotros venimos con un paquete. En el paquete de nacimiento, digamos, de gestación y de nacimiento, todo el proceso de la formación de ese nuevo ser quiere una parte de la madre, una parte del padre, incluso en su personalidad. Es donde se comienza a gestar el espíritu del hombre, que es el ser histórico, el que va a ser ese médico, como decía Cecilia, el escritor, tantas cosas que puede suceder alrededor de un ser humano en el transcurso de su vida. Ese es el espíritu que tenemos nosotros, que nos hace históricos por nacer, por vivir, por llevar un nombre, por construir una historia en los años que vivamos. La otra es la razón, ¿no? Que nos da la capacidad, a diferencia de los animales, de distinguir una u otra cosa, que es con lo que, digamos, hemos construido las sociedades y todo a través de la inteligencia, nutrida por la inteligencia. Porque los animales también son inteligentes en la medida de su naturaleza. Y habíamos hablado en el programa que los animales que conviven con nosotros tienen alguna razón incipiente, que es cuando nos reconocen, cuando reconocen un nombre, porque somos nosotros los que le ponemos el perro es perro, pero para que se llame Firulais es porque le pusimos el nombre. Y ese animal responde al nombre. El animal responde digamos, a acciones como pedir comida, pedir que lo saquen, el que se llame. Hay un poquito de razón en este caso. Muy incipiente, pero la hay. Luego viene cuando hablamos del alma, es esa parte que viene de Dios, infusa en nosotros, que nos une a Dios. Y eso ayuda a la conciencia, que es nutrida por la razón, por la inteligencia y por el alma. Bueno, entonces ese orden de ideas, ¿qué sucede? Que todos nosotros, creyentes o no, del Dios que sea, tenemos primero que todo una conciencia. La conciencia que nos dicta qué está bien y qué está mal. La educación,
nos ayuda posteriormente a hacer una mayor diferenciación entre estas cosas. Por ejemplo, si una persona decide que no está mal pasarse una luz roja porque le parece divertido o que lo llena de adrenalina o es un juego, y en uno de esos juegos ocasiona un accidente en el cual se ve comprometida alguna persona que él quiera, que va dentro de su mismo auto o en el auto del otro con lo que colisionó, es posible que su conciencia haya tenido discrepancias en distinguir entre lo que está bien y lo que está mal y prever o no lo que pueda suceder. Álvaro, te voy a interrumpir. Te hago una consulta. Sí. Una consulta y también un poco, ¿él está bien o él está mal? Eso a mí me parece que más que conciencia tiene que ver con normas que hemos colocado como sociedad. Y en función de esas normas y reglas, como que tabulamos los actos. Ejemplo, ¿viste el ejemplo de este vehículo que pasa con semáforo en rojo, ¿no es cierto? Y atropella a alguien a lo mejor. Entonces uno dice, el acto en sí mismo está mal porque infringió una ley de tránsito. Además, mató a una persona. Eso viéndolo con una óptica, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa si cambio la óptica? Y tal vez veo que va una persona muy apurada porque lleva a alguien en su auto que se está muriendo y que necesita ya ir al hospital. Entonces uno dice, según la óptica, causó un daño desde nuestra perspectiva, porque hasta incluso acá están estas otras visiones orientales donde la muerte no es un problema, porque con este tema de la reencarnación y de vidas y todo, no hay problema. Y con esto de que no nos pertenece nada, realmente que pensamos que nos pertenece algo y no nos pertenece nada. O sea que encima, desde un punto de vista, por ejemplo, oriental, y la verdad que es un hecho, no estaría ni bien ni mal, son situaciones como que se miran desde distintos aspectos. Por ahí yo lo que noto, y esto también un poco para invitarlos al debate también, ¿no es cierto? Yo noto este tema por ahí en las religiones y en las visiones filosóficas, que es como que, en algunas por lo menos, se posicionan mucho en una norma moral, y las normas las hacemos nosotros. O sea, cuando decimos que algo es un delito, decimos que algo es un delito porque hay una ley que tipifica actos, hechos, y según esa clasificación digo, bueno, si hago esto es delito, si hago lo otro. De hecho, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy claro que esto sucede, no sé hoy en la actualidad qué pasa en Chile, pero hace años atrás, por ejemplo, en Chile la violación no se consideraba delito. Entonces un poco yo voy a eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué era para ellos? ¿Un acto de protesta o qué? No, vos sabés que cuando lo leí en su momento, porque como te digo, no sé hoy qué está pasando, capaz que eso ya cambió, esperemos. Me lo recordé y lo quería compartir acá. Lo consideraban como un abuso, y un abuso no era delito, era algo escarcelable, era algo, o sea, me violaron. Bueno, qué lástima, nada más, o sea, no era denunciable. Entonces, o sea, si me matan, bien, pero tienen que llegar a un extremo, ¿no es cierto? Era así como muy loco. Capaz que ya no pasa eso, esperemos que no. En un momento pasó, obviamente también acá en la Argentina, por ejemplo, antes de las leyes contra la violencia hacia la mujer, no existía esa tipificación, entonces existían un montón de justificativos, te pegó con la mano abierta o con la mano cerrada,
te dijo esto, te hizo lo otro. Entonces un montón de justificativos que aminoraban el tema y bueno, ya Ay, está. Dios mío. El tipo En fin. estaba nervioso nada más y bueno, había que comprenderlo. Sí. Yo noto esto por ahí en estos posicionamientos. Yo lo que rescato mucho, por ejemplo, más allá del bien y el mal, yo lo que rescato de todas las visiones filosóficas y religiosas de las que estamos hablando, por lo menos, es el vínculo que se establece con otras personas y el sistema de contención que se establece entre esas personas. Es muy distinto una mujer, por ejemplo, que le toca decidir, o a veces hay mujeres que están seguras de tener o están seguras de abortar y están en un medio ambiente donde está totalmente opuesto, es totalmente opuesto a su voluntad. Entonces, esta mujer, yo creo que tenemos diferente. Yo siempre digo, el ateo es el que peor la pasa, porque si no tiene puntos de referencia, puntos de apoyo, como que tiene que estar muy bien parado. Igual es como cuestionable esa visión atea. Podemos llegar hasta incluso a debatirla. Pero en este punto yo creo que la religión, yo tomo eso. Fíjate que no tomo el bien y el mal. No lo tomo porque me parecen conceptos totalmente relativizables, te diría. Que me puedo poner en diferentes ángulos y puedo comprenderlo de diferentes miradas y hasta incluso cuestionar si está bien o está mal. De hecho, el aborto, habrán personas, en estos días también estaba hablando con otras personas y me aclaraban muy bien, me decían, en la mayoría de las mujeres no queremos abortar. El tema es despenalizarlo para que no nos quiten la vida haciendo un aborto clandestino por estas situaciones, como explicaba Arsenio cuando nos acompañó, que no nos acompañan, que estamos solas y decidimos como que este embarazo se ve como un problema, entonces hay que solucionarlo y una posible solución es el aborto. Entonces, si la mayoría no quiere abortar, se aborta porque, para mí, porque están fallando lazos. Y uno de los lazos fuertes que se construyen es a través, aunque no sea practicante de ninguna religión, se construyen, no puedo negar que se construyen lazos a partir de las visiones religiosas. No es menor que existan tantas variantes a niveles religiosos. Como vos explicaste, es interesante la diferencia desde ese punto de vista cuando son cerradas o cuando son abiertas las visiones, si tenemos sectas o tenemos religiones. Por lo menos es lo que pienso. Como te decía, digo, ¿qué pasa? ¿Qué opina el católico? El católico opina que está bien o que está mal o no se para en esa vereda, aprovechando que te interviene con el bien y el mal. Sí, yo antes de que conteste Álvaro, vamos a darle un poquitico de contexto al tema porque, pues si usted, amigo youtubente, se está preguntando, bueno, ¿de cuándo acá estos tres van a hablar de teología y de religión acá y si a duras penas medio pronuncian el español? Bueno, pues aquí hay conocimientos de base desde la antropología, desde los estudios de Cecilia también, obviamente, y también Álvaro, que desde hace bastantes años estudia el estudio teológico y ha compartido, y de hecho tiene una columna sobre teología, así que experiencia y conocimiento hay, por si se lo está preguntando, amigo youtubiente. Y ahora bien, ahora sí vamos entonces al quid del asunto, porque lo que dice Cecilia, yo creo que encuentra lógica dentro del razonamiento primariamente humano, ¿no? En donde la religión o donde esa espiritualidad o donde la figura de Dios en la cultura humana comienza a regir es sobre el hecho de establecer las normas de comportamiento y no desde lo filosófico o espiritual, sino como, bueno, mire, esto hay que hacerlo así porque Dios manda y si no lo hace así se jodió, ¿no? Estoy hablando pues de esas primeras instancias de la humanidad en donde le atribuían esas características de ley y orden al creador del universo, sea el sol o el agua o la luna, bueno, lo que creyeran. Y ahora sí, entonces, ¿cuál es la posición del catolicismo y del cristianismo que nos iba a acompañar el pastor Percy, perdón.
el pastor Sí, Percy pero no pudo. no pudo, entonces pues te toca a ti fungir desde la teología católica y cristiana y desde el protestantismo. Haces dos en uno, es mejor mejor dicho, Lutero debe estar envidioso. Adelante, Álvaro, por favor. Y Calvino ni Bueno, te yo creo que cuento. Ah, no, Calvino está retorciéndose en la tumba. ¿Yo por qué no estoy ahí si yo sé de esas dos cosas? Y sí, no, es perdón con el pastor Percy, ¿no? Es Percy, ¿verdad? Percy Percy. Raleigh. Pero no es Él Percy, es no es Percy comunista. Jackson, ¿verdad? El del ladrón del rayo. No, no. Eso, no. Ok, muy bien. No, ese no estamos hablando. Bueno, ¿qué es? A ver. Si en algo creo que estamos de acuerdo, porque hay muchos puntos de discrepancia entre los cristianos Perdón, protestantes. Gloria nos dice, hay muchas aristas por donde cortar. Gracias, Gloria, sí. Totalmente, sí. Ah, sí, claro, hay bastantes. Infinita, diría. Bueno, si en algo estamos de acuerdo entre protestantes y católicos, es en que el aborto es un crimen. ¿Por qué? Porque se cercena la vida en cualquier etapa de su gestación. Cuando no hay que elegir entre la madre y la criatura. Ese es un punto ya Claro, pero más eso, complicado en que pero eso sentir. lo establecimos, ¿no? Que aquí lo que estamos tratando de hacer en estos especiales va desde esa parte en donde no tiene que ver con medidas de salud, en donde no tiene que ver con esas medidas médicas, sino en donde es el aborto de conciencia. Usted está perfectamente bien, pero no quiere tener el niño por X o Y razón que no sea salud. Exacto, no nos metemos en la parte médica extrema, que obliga muchas veces a cosas así. Bueno, el Papa Francisco dice esto: el cristiano es misericordioso. La rigidez es debilidad. La confianza en Jesús es mayor que las leyes. ¿Qué sucede con esto? Cuando hablamos de misericordioso, comencemos por un punto. Por eso yo cité al principio el Shema Israel, que tiene su sentido. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. No podemos hacer a los demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros. En ese mandamiento, digámoslo así, engloba toda la ley y la teología y el conocimiento. Lo resume Jesucristo en amar a Dios, al prójimo y a nosotros mismos. Cuando eso sucede, procuramos, en el máximo esfuerzo posible, no inferir un daño en otro. En este caso estamos hablando de una criatura en gestación que no tiene modo, ni voz, ni defensa alguna, más que la decisión de su propia madre. Porque inclusive una mujer que haya sido violada y decide no abortar, aunque la ley la favorezca, esa determinación solamente la toma ella. Es una decisión de la mujer. Por encima inclusive del hombre podría ser, sino que muchas mujeres se ven presionadas por su pareja o por el hombre con el que tuvieron una relación de una u otra forma a abortar. Que eso es otra cosa, o la familia, ¿no? Eso ya es otra cuestión. Entonces, ¿a dónde vamos nosotros? Sí, la Iglesia Católica es un estado, ya había explicado en otra ocasión, chiquitico, dentro de un país, dentro de una ciudad. Su sede principal en Roma, el Vaticano. Pero tiene, digámoslo de esta manera, tiene consulados o cancillerías en el mundo entero, millones, llamémoslas parroquias. ¿Sobre qué está el gobierno de la Iglesia? ¿Fundamentado en qué? En la conciencia del hombre y de la mujer, para ser incluyentes.
en la conciencia. Por eso dice el Papa que el cristiano es misericordioso. La conciencia es capaz de ser misericordiosa. La conciencia del cristiano lo hace detenerse por encima de la obligación que tenga o de lo que esté haciendo para auxiliar al ido en el camino. Debe ser así, ¿no? La rigidez de la ley obliga a las personas a realizar una u otra acción de acuerdo a lo que la ley determina que está bien o que está mal. En eso nos hablaba Cecilia. Pero la fe, dentro de lo que el Evangelio nos muestra, nos enseña, que es lo que vino Jesucristo a enseñarnos, es que es mayor la conciencia que la ley. Entonces diría uno, bueno, sí, entonces es mucho más fácil, porque si mi conciencia se anestesia frente a lo que no debo hacer, entonces no hay problema, mi conciencia dice que no. Le preguntan a él, una mujer estaba casada con un hombre que tenía siete hermanos. Enviudó del primero y, como dice la ley, el hermano que es enseguida, digamos, supongo que era en edad, no sé, debía tomar la viuda. Y así sucesivamente hasta que enviudó de los 7. Entonces le preguntan a Jesús, ¿de cuál de los 7 va a ser esposa cuando llegue al reino de los cielos? Y él le responde, de ninguno, porque en el cielo no se casarán. Ustedes serán como ángeles. No dice ángeles, sino como ángeles, para que tengamos más o menos una idea. Y luego le plantean sobre el divorcio. Dice, Moisés nos da un certificado de divorcio. Él dice, lo que Dios en el cielo, el hombre no lo separa de tierra. Esta acción de Moisés fue por vuestra terquedad. O sea, la insistencia de ellos en buscar justificaciones y disculpas para el divorcio. Y hay un asunto más. Y les dice, cualquiera que desea la mujer de su prójimo, el solo deseo en el corazón ya comete adulterio. Entonces, ¿qué pasa? Nos vamos a la conciencia y es mucho más rígido, si vamos a ver. Porque ya es una cuestión que va adentro del hombre. Para que se tipificara el adulterio tenían que ser sorprendidos en el acto. Pero para que el adulterio se dé desde la visión cristiana, se da desde la sola intención. Bien, entonces desde estas cosas, desde el punto de vista de la conciencia cristiana, sí, el aborto no está bien. Obvio. Porque va en contra del mandamiento de no matar, ¿correcto? Exactamente, es el quinto mandamiento. Ahora, entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, la Iglesia Católica, los cristianos, evangélicos, bueno, evangélicos hay un montón en términos generales? ¿Qué pasaría con la culpa? ¿Qué pasaría con la culpa? Porque me pongo en el lugar de una mujer, por ejemplo, que decide abortar, y en esto voy a tirar algo también. Porque nosotros venimos diciendo que no tocamos el problema del aborto en situaciones, por ejemplo, donde haya que elegir la salud. ¿Vive la mamá o no vive la mamá? Entonces ahí decido. Y yo me pregunto, ¿realmente sí estamos hablando de eso desde el primer momento que empezamos estos especiales? Porque desde el momento en que una mujer se pregunta aborto o no aborto, es porque creería que tan bien no la está pasando, tan bien no se está sintiendo. Algo le está pasando, siente que tomó una mala decisión, siente que no puede con algo, no se siente bien. Y cuando hablamos de salud estamos hablando de un término amplio. Salud psicológica, física, social. O sea, hoy la salud no es solamente un estado de bienestar físico.
Entonces, realmente sí estamos hablando, aunque no toquemos particularidades de enfermedades, ¿no es cierto? Por eso yo creo que en este momento estamos hablando tal vez de la salud emocional. ¿Y qué pasaría con esta mujer? Me pongo en el lugar de una mujer católica que decide abortar. Conocí a una mujer en ese momento en el que ella decidía, era católica, a una señora que tuvo muchos hijos y decidió abortar. Ella me contaba que en ese momento, o sea, estamos hablando de 40 y pico años atrás, 50 años atrás, en ese momento se colocaban una inyección de quinina, por ejemplo. La quinina es muy gracioso porque la quinina, uno empieza a leer, les recomiendo, vean qué contiene quinina. Ahora han sacado un medicamento con que es de libre venta, que no sé para qué sirve, no me acuerdo ahora. Pero... Ojo, que estás recomendando que investiguen la quinina, no la quinina, ¿no? Porque hay cada cual que después comienza a escribir por acá, es que ustedes me recomendaron la quinina y quedé ciego. No se recomienda. De hecho, me parece que puede ser como para que investiguen. De hecho, hay una bebida, las bebidas tónicas tienen esa sustancia. O sea que las bebidas tónicas es posible que, eso habría que preguntarle, mañana vemos al doctor, le podríamos preguntar. Tiene esta sustancia que es abortiva. Esta señora se colocó en su momento, se usaba esta inyección, ¿no es cierto?, este medicamento, y falló. El embarazo prosiguió. La culpa que acompañó a esta mujer por el resto de sus días fue terrible, terrible. De hecho, el esposo le preguntó: ¿qué estás haciendo? No, pero es que no podemos tener más niños, no, acá los niños se tienen, o sea, el esposo no estaba de acuerdo, ella como veía que vivían muy humildes, no quería más niños y bueno, ni siquiera no era porque no quisiera el bebé, sino porque veía que sus condiciones eran bastante humildes, muy precarias. La culpa que acompañó a esta mujer por el resto de sus días, hasta actualmente la culpa que tiene es enorme, enorme la culpa. ¿Qué se le dice a una mujer que tiene esta culpa? ¿Qué hace la iglesia, que tiene un poder impresionante en este mundo? ¿Qué hace la iglesia con esta persona que tiene esta culpa? O sea, hablando en términos criollos y siendo una gran ignorante. ¿Va al infierno? ¿No va al infierno? ¿La perdona o no la perdona Dios? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Mire, ¿No puede sobrellevar? La culpa, Cecilia, puede llevar una mujer que tenga fe o que no tenga fe. La sola conciencia se la puede dictar. Y puede arrastrar esa culpa toda su vida. La iglesia no es un museo de santos, sino es un hospital de pecadores. El pecado es un término teológico para referirse a la transgresión del bien, que puede tener diferentes consecuencias. Siendo un hospital de pecadores, lo que pasa es que dentro de la iglesia el problema somos nosotros. No es ni la teología, ni la doctrina de la iglesia, ni el evangelio el problema grande de la iglesia, sino los humanos que estamos dentro de la iglesia. Nosotros somos los que condenamos, enviamos al infierno y le volvemos la vida más miserable al que está caído. Porque hay muchas personas que son flamígeras. No sé, quieren restregarle la herida al otro, porque es que si no te arrepientes, Mire, los sacerdotes, en su mayoría, son psicólogos, filósofos, y tienen mucho que ver con aspectos del tratamiento del alma. O sea, de la conciencia de las personas y de la sanación espiritual de las personas. La iglesia acompaña, debe acompañar. Por eso, por ejemplo, el Papa Francisco en noviembre del año 2016 declara el año de la misericordia y abre a todos los sacerdotes del mundo
para que acojan a esas miles y miles de mujeres que viven un sufrimiento grande en clandestinidad. Porque acuérdese lo que decía el psicólogo, que hay dos cosas que son horribles de manejar, y es el aborto en la conciencia de una mujer y el cacho perdido, que era que decía, que decía que, o sea, el que tiene una aventura fallida que no puede contárselo a nadie. Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque le toca comérselo y retroactivamente lo puede ir consumiendo. Saludamos a Carmen, disculpa Álvaro, saludamos a Carmen Rosa Caicedo Sánchez, que nos dice totalmente de acuerdo con Álvaro. Ay. Tenés club de fans, Álvaro. Club de fans. Sí, sí. Gracias, Gloria. Ya vamos a armar el movimiento, chicos, vamos a avisar. Pero mira, por Facebook, Instagram y todas las redes. Escuchaba yo al padre Lorin, que es un sacerdote español, creo que ya falleció, no estoy muy seguro. Él decía, Dios perdona todo. La infamia más increíble que el hombre se le ocurra cometer, Dios está dispuesto a perdonarla. Álvaro, entonces las chicas están perdonadas. ¿Cómo así las chicas? Las chicas que abortan están perdonadas. Bueno, pueden no solamente estar perdonadas, sino sanarse de esa culpa que tienen, reconstruir su vida, porque de eso se trata. El bebé abortado finalmente ya está muerto. Está en manos de Dios. ¿Correcto? Pero ¿qué queda de la vida del que quedó con todo ese proceso? No solamente físico, que mañana hablamos de todas las consecuencias físicas que son terribles, sino de su propio interior, de su conciencia, de su ser, de esa culpa que arrastra, de eso que la martilla. Es que yo he conocido muchos casos, porque tuve, como yo les dije a ustedes, trabajé con mujeres, con mucha cantidad de mujeres en esa gran superficie, y conocí de muchos casos porque se me allegaban, me contaban sus cosas, y a su vez uno hacía como en cierta forma de director espiritual para ayudarles un poquito a sobrellevar todas esas cosas que no son fáciles. Si la mujer antes, si a la mujer le pudieran proyectar una película de lo que va a ser su vida post-aborto, yo creo que lo pensaba antes o en el momento de tener una relación y no cuidarse. Y sí, hay situaciones, también he leído historias donde hay mujeres que sí han abortado y no se arrepienten, ¿no? Por esta carga tan pesada. Es que soy una convencida de que vivimos en una sociedad que no nos deja hacer. Entonces, un bebé no debería ser un problema, pero sin embargo puede llegar a ser un problema porque me fijo qué trabajo tengo, no tengo tiempo para cuidarlo, me fijo en qué condiciones económicas estoy, me fijo cómo vino concebido ese bebé. Si vino concebido en una situación de inconsciencia, no estamos hablando de inconsciencia moral, bueno, también podría llegar a tener que ver, ahora van a entender por qué. Porque inconsciencia en el sentido de que no estaba consciente porque estaba bajo los efectos de drogas, alcohol, también es un tema. Lamentablemente he escuchado personas y me han preguntado si conozco algún lugar para ir a abortar, que les ha pasado que se han quedado embarazadas en situaciones en este contexto, entonces después no pueden afrontar una maternidad o no quieren afrontar la maternidad en ese momento, entonces deciden abortar por no haber estado conscientes para cuidarse, ¿no es cierto? Conscientes en el sentido, no esta conciencia moral, sino este estado de conciencia físico, biológico, orgánico. Y tenemos un sinfín de situaciones donde me parece que todos los niveles vinculares del ser humano es donde se ponen a prueba. Y entiendo que la práctica de una religión puede ser muy liberadora o puede ser muy constrictora
lo que vos dijiste me parece que ya la conocen. O sea, yo creo que algo fundamental es ponerse en el lugar de otro. Y a veces acá también, yo sé que muchas personas seguramente que nos están escuchando, nos van a escuchar y nos están viendo. Cuando se habla de la iglesia y se habla de los sacerdotes encargados de la sanación, a veces a uno se le vienen otras cuestiones. Acá en Argentina hemos tenido institutos próbolo, donde entonces decimos, ¿qué pasó con estos sacerdotes que lejos de sanar hicieron mucho daño a tantos niños, ¿no es cierto? Y lo siguen haciendo porque la iglesia Cecilia, terrible. Un minutico. Sí, sí. Ese es otro asunto. Sí, totalmente. Porque totalmente. ese es un asunto de la maldad del hombre. Ahí está. Lo que nos tenemos que referir en este momento no es a eso, porque es que lo voy a poner muy cortico. Alguien decía, la solución para que los sacerdotes no sean corrompidos, pedófilos y de todo, es que se casen. Entonces dime por qué hay tantos hombres casados que son homosexuales, que también cometen pedofilia y que son adúlteros y que todas estas cosas. Bueno, esa respuesta la vamos a tener en otro programa. En otro programa, exacto. Hay una cuestión que es interesante analizar, que es a lo que tú te estabas refiriendo, volviendo nuevamente a la culpa. Mire, los seres humanos no somos justos. Nosotros entendemos por justicia ser justicieros. ¿Qué es ser justiciero? La justicia del hombre es justiciera. Investiga, imputa el cargo, emite una sentencia y pone una condena. 20 años de prisión. Y el dolido del delito del que fue afectado por aquel condenado dice, no. 20 años es muy poquito, a ese debían haberle dado 50. ¿Por qué? Porque somos justicieros. Nosotros entendemos la justicia por ojo, diente por diente. Para Dios justicia es hacer el bien. Y si hacer el bien implica reconstruir un corazón destruido por una decisión, por una circunstancia, la que sea. Porque es que, ¿cuál fue la razón por la que el Papa le dijo a los sacerdotes que salieran de las oficinas y que olieran a oveja? ¿Qué quiere decir oveja? Mézclense entre la gente. No solamente pontifiquen desde el púlpito en homilías y estén encerrados en su parroquia y en su oficina. Salgan a la calle y mézclense entre la gente, porque ahí es donde están los problemas. Entre la gente. Entonces, ¿cómo pueden ayudar si no se mueven? ¿Cómo podrían ser absueltas miles y miles y miles de mujeres del pecado del aborto cuando acceder a un obispo, que era el único que podía hacerlo, es casi imposible? Y más cuando existe de por medio la vergüenza al pecado, de querer ocultarlo, una cantidad de cosas que hay de por medio. Entonces, ¿por qué una vida tiene que quedarse destruida cuando puede sanarse? Por ahí es el asunto. Lo que hagan los malvados darán, tendrán que ponerse algún día frente a Dios. Sí, bien. Bueno. Pero lo que hacen por ejemplo, en este caso estamos hablando de muchos hogares que tiene la Iglesia Católica. Yo conozco una hermana en Bogotá que tienen hogares donde acogen las mujeres, muchas de ellas muy jóvenes, para que no pasen por ese proceso del aborto y puedan tener su hijo. Y son valientes las mujeres que deciden tener su hijo por encima de todos los problemas, porque si el estudio, el trabajo y mi vida está por encima de la vida, matar un niño que viene en gestación no es ninguna solución. Bien. Bueno, aquí vengo yo cabalgando ya. Bueno, yo creo que hemos expuesto desde el punto de vista religioso cuál es el tema, ¿verdad? Y nos hemos centrado en la culpa y también en lo que es ese sentimiento
de Dios y de la sociedad, ¿no? Creo que lo hemos expuesto bastante bien. Ahora, yo creo que el problema precisamente es que eso falló. Y falló porque las leyes que se están aplicando hoy en día, en virtud de la situación del aborto, están sustentadas en la corrección del problema y no en la prevención del problema. Las leyes están hechas para que no mueran más mujeres, ¿verdad?, en abortos clandestinos, pero no están hechas o no se preocupan por la prevención para eso. Y ahí es donde yo creo que ha fallado rotundamente la visión de la religión, la visión de la iglesia y la visión de Dios. No Dios, sino la visión y la ejecución de los hombres de esa herramienta tan importante que es la espiritualidad. Y comienza el tema hasta con el sexo. Porque si bien es cierto que la religión católica y cristiana abogan por el celibato y por las no relaciones extramatrimoniales y porque el sexo sea un asunto de matrimonio, también es cierto que desde hace muchísimo tiempo, inclusive cuando no era tan popular, estoy hablando de los años 30, 40, ya la libertad sexual estaba soterrada. De hecho, puruló en una cuantía extrema en postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, cuando lo más común era que los soldados, antes de embarcarse a la guerra, pues consiguieran en alguna despedida alguna niña que pasara con ellos la última noche antes de irse, porque no sabían si iban a morir. Entonces ahí como que fue un pináculo en donde comenzó a disculparse o no a excusarse, ¿no?, de alguna manera, el tema de darle rienda suelta a la sexualidad. Y si bien es cierto que los más acérrimos defensores de la libertad sexual dirían que es completamente natural ser promiscuo o el hecho de tener varias parejas sexuales porque está en la naturaleza, y también, como lo hemos comentado varias veces por aquí, los seres humanos hasta detrás de una puerta se aparean. También es cierto que particularmente el hecho de ser los seres más razonables sobre la creación de Dios, se supone, implica que podríamos nosotros darle un atributo distinto a la relación sexual y no solamente a la de gozar o satisfacer un placer. Sin embargo, al no tener un acompañamiento desde esa parte espiritual real, es decir, trabajado realmente sobre lo que es el trabajo del impulso, sobre lo que es la educación, sobre la responsabilidad y trabajar mancomunadamente con la ciencia y con la educación, pues lo que se ha hecho es un tabú. Y ese tabú ha hecho que el embarazo no deseado y el embarazo prenatal, el embarazo adolescente, sea un problema y un estigma. Y resulta que los seres humanos somos tan estúpidos que preferimos ocultar y preferimos darle rienda suelta a ese estigma y cometer un asesinato antes de enfrentar con la verdad las cosas. También porque desconocemos a Dios. Porque resulta que si entendiéramos a Dios, entenderíamos que con la verdad por delante y con Él por delante, pues las cosas salen adelante por muy difícil que sea, y que siempre es mejor un solo golpe que varios descoloridos. Sin embargo, preferimos ocultar. En esa medida, creo que nadie está haciendo nada para corregir la raíz del problema, y creo que no le están dando el valor a la espiritualidad que tiene que ser en lo referente al sexo y en lo referente al problema del aborto. Por eso la gente está sola, por eso se siente sola. Y bueno, la espiritualidad puede ser tomada desde diferentes ópticas, ¿no? Yo creo que a Dios no le importa si usted se persigna una cruz, si usted adora la Torá, o si usted reza 5 veces al día. Yo creo que lo que le importa es que tenga usted un comportamiento adecuado, digno y honroso hacia Él y hacia la creación. Pero fallamos porque se nos olvida decir eso, y por eso le damos rienda suelta a este tema, a la desfachatez de este tema, en donde pues se transgreden todas las leyes meramente humanas, ¿no? Naturales, ¿no? Ojo, pero eso también es porque estamos fallando, porque una muchacha que tiene 14, 15 años, que es prostituta y se embaraza
va a abortar porque la sociedad le falló. Una indigente que está bajo esa circunstancia y resulta que se novia con otro indigente o con otro habitante de la calle y se embaraza, va a abortar porque no va a querer que su hijo nazca y crezca en la calle, porque la sociedad le falló. La niña del colegio bien, por evitar que ser rumor entre sus compañeras y evitar la vergüenza para sus padres, va a abortar porque la sociedad le falló. Y el niño y el muchacho y el hombre y el novio y el compañero va a estar taimado y callado y muy cómodo diciendo, sí, es que el cuerpo es de la mujer, porque usted, señor, le está fallando a la sociedad y se está fallando a usted mismo, porque usted también es parte de ese embarazo. No van a creer que nosotros los hombres no somos parte de ese problema, somos parte esencial, somos responsables y tenemos que tomar acción sobre eso. No quedarnos tan dormidos y tan quietos, fallándole también a la sociedad y finalmente fallándole a Dios. ¿Usted no cree en Dios? Bueno, a lo mejor usted tiene razón y yo estoy equivocado. Cuando muramos lo sabremos. Pero de aquí a allá, pues hasta el momento se supone que tener una espiritualidad clara nos ayuda a vivir mejor. Entonces ahí verá si le jala o no le jala, ¿no? Ahí venía yo con el caballo y ya me fui. Muy bien. Ya nos queda poquito. El tiempo siempre nos corre. En todo esto que venimos hablando, en estos especiales, en esto que hablaste, insisto, o sea, les dije al principio, no tengo ninguna religión, literalmente, no sigo ninguna religión, así que no soy una persona religiosa. 1, 2, 1000 dioses, la verdad que lo desconozco, no lo sé, eso es una visión personal, es un sentir personal. Sí me parece que están muy buenos estos espacios de debate, porque hay que hablarlo, porque me parece que hablar de aborto es un grito que está pegando la sociedad, es un grito que estamos dando las mujeres. O sea, si estamos hablando de aborto, es lo que vos dijiste, Nacho, yo también lo digo y lo afirmo totalmente, es porque la sociedad está fracasando. La sociedad mira para el costado con la violencia de género, mira para el costado con la violencia infantil, mira para el costado con la pobreza, con todas las aberraciones y perversiones de esta sociedad, se mira para el costado. No es posible que se estén pidiendo abortos para niñas violadas por los tíos, sabiendo sus familiares directos, mamá, papá o quien sea, y esa mamá, ese papá mira para el costado y esa niña está siendo violada, queda embarazada, y sí, obvio que es rápido abortar, en vez de hacerse cargo de sacar a ese tío, es un ejemplo, ¿no es cierto? Sacar a ese tío de esa casa, por favor, y proteger a esa familia. Me parece en una cárcel. Exacto. Entonces, es más fácil, sí, porque tenemos una sociedad que trata de corregir, de eliminar lo molesto, ¿sí? Habrá algunos casos así, otros no. Cada uno y cada situación familiar nos permite ver distintas situaciones justamente. Para mí el aborto es un grito que que ya no da más, que hace mucho tiempo estaba silenciado y que es necesario hablarlo. Me parece que la parte espiritual es la parte que posibilita, en algunos casos, posibilita la contención, posibilita entablar redes vinculares que sostengan a esas mujeres que deciden abortar o que no deciden, pero necesitan un sostén importante. Entonces, me parece que por este costado que está muy bueno. Habrán diferentes pensamientos, sentires, sí, porque yo creo que es como lo que leí al principio, algunos dirán que hay un Dios, otros que ninguno, otros que 3, otros que muchos, y bueno, eso no lo sabremos nunca, por lo menos por ahora no sabremos nunca, cada uno confía en su propia fe, ¿no? Para cerrar, Álvaro, ¿qué compartes? Bueno, comparto con Cecilia cuando dice que si usted no tiene fe,
por lo menos tenga conciencia. Si la tiene, sea consecuente con su fe. Sirve como contención la fe, la espiritualidad. Y sirve también como paliativo a la desgracia que se genera en el interior de las personas, o sea, reconstruir las vidas, que de eso se trata. La iglesia o la fe no tiene cárceles. Las cárceles las tiene la sociedad. De manera que la iglesia nunca va a enviar a una mujer a la cárcel porque va a contarse de haber tenido un aborto. Eso no va a pasar. Pero sí tiene muchas instituciones dentro de la misma iglesia que ayudan, que están ayudando en cuanto a la pobreza y en cuanto a muchas otras cosas, pero también faltan otras tantas, porque este problema no es solamente de la fe de la iglesia X o Y, sino es un problema de la sociedad entera. Es que miren una cosa. Uy, Álvaro se congeló. Nos está saboteando el sistema. Problemas técnicos. Hoy empezamos, que les comentamos que comenzamos con problemas técnicos inesperados e insistentes de difícil solución. Afortunadamente lo pudimos solucionar como unos maestros de la tecnología. Así es. Ahí está volviendo. Pareciera que Álvaro, has vuelto. Sí, no sé qué pasó, se cayó. Dios, bueno. Te cortó el cable. El chorro, sí. Es que miremos una cosa que se sale de los cabellos. Ayer tuvimos un terremoto a las 4:17 de la madrugada en Turquía y enseguida otro más o menos al mediodía, 1 de la tarde. 2 terremotos de más de 7 grados de magnitud con una cantidad de destrucción impresionante. Vamos por más de 4.000 muertos, 17.000 heridos y no se termina de contar. Edificios enteros cayeron. Una ruina capaz de ocasionar una explosión atómica prácticamente. Y está sucediendo en este momento. Y el mundo entero y la sociedad entera se volca en aviones, con personal, con ayudas, con colchones, con médicos, con todo eso porque la vida y hay que ir a sacar a los que están debajo de los escombros. Y por el otro lado, tenemos una guerra que está destrozando un pueblo porque a un par de señores que deberían poner un ring de boxeo en la mitad en algún lugar del mundo y romperse la nariz y resolver los problemas, ellos, Dios, involucran a una cantidad de humanidad. Entonces somos incoherentes. Hay demasiadas discrepancias en nosotros. Como sociedad somos culpables. Somos culpables de la cosificación de la mujer. El sexo desordenado, ¿no? Porque los animales no son desordenados, ellos tienen sus tiempos de apareamiento. ¿A qué ha llevado la humanidad? ¿Al goce y a la libertad del sexo? No. Pues que sí, ¿no? Pero, ¿cuántas mujeres han tenido que abortar? Precisamente por ese desorden. Sea de la que no se cuidó, de la que tuvo una noche loca, o del hombre que es un irresponsable, violado, cualquier sea el motivo. Terminan en un crimen. Si no, la explosión de muchachitos engrosando los cordones de miserias en las grandes urbes de las que se ufanan los que viven en las burbujas del mundo moderno, de la tecnología, de los carros lindos, de la vida pupi. Pero ¿cuántos están en unas condiciones infrahumanas? Y lo único que se les ocurre decir es, trabajen vagos, ¿no? Cuando mucha de esa gente trabaja más que cualquiera de los que viven en una oficina limándose las uñas. Ahora, la prostitución.
en todos los géneros, donde a la mujer la degradan y la vienen degradando por toda la vida. Es increíble la sinvergüencería con esto y la cantidad de millones que se ganan los que viven de esa industria. Y en eso se le suma las drogas, se le suma el alcohol, se le suma el delito de toda índole, la gente que muere en las calles por cuenta de la delincuencia común. O sea, tenemos una sociedad enferma y desordenada, que es innegable. Entonces, ¿cómo podemos pretender solucionar lo que el hombre no quiere solucionar? Yo sinceramente pensé que la pandemia, el bichito ese del que hablábamos el otro día, que logró detener la soberbia del mundo un tiempo, ¿no? Unos meses, aterrizar los aviones, parar las industrias, parar la economía, pararle la vida a todo el mundo, encerrarse en sus casas. La humanidad iba a reflexionar cuando vio los animales paseándose por las calles de las ciudades, que eso lo vimos todos. Cuando vimos el oxígeno mejorar, cuando vimos una cantidad de cosas que se manifestaron en la misma naturaleza y en la conciencia del hombre, cuando sentimos miedo a la muerte, cuando cualquier persona que se nos acercara a menos de 2 metros podía contagiarnos. Sucedió una cantidad de cosas locas que sería muy bueno un día hacer un programa sobre esto para recordar ese tiempo que hizo historia en la humanidad. Es increíble que después de ese acto de reflexión el hombre esté sumido en lo mismo. Es que queremos volver a la normalidad. ¿Cuál es la normalidad? Matando a la gente de Ucrania, matándose las gentes en las ciudades, continúa el narcotráfico, los políticos robando, la prostitución por todas partes, los crímenes en las calles, porque hay un montón de víctimas de las que nadie habla, que son los que mueren asesinados en las calles por la delincuencia común. ¿Quién los asiste a ellos? ¿Qué programa social hay para los deudos de la delincuencia común? Yo creo que como comunidad tenemos que hacer una gran reflexión, porque el crimen no es una solución. Ahí los dejo. Bueno, Cecilia y Álvaro, yo creo que pues así desde la parte desde la parte espiritual, ahí los dejo y se fue. Sí, se fue. Ahora corta el cable. ¿En serio? Sí, ahora sí ya. No, ya. Estás. A ver un momentico porque creo que es que aquí la cosa. Sí. Ahora sí ya creo que estamos bien. Bueno. Bien, perfecto. Ay, sí, yo, Álvaro. Muy bien, bueno. Bueno, yo creo que hemos cubierto de alguna manera, no del todo, pues esta parte espiritual. Queda mucho, de pronto, como dice Cecilia, para otro encuentro, de pronto con diferentes visiones espirituales. Sería muy simpático, ¿no? El caso es que hemos pretendido pues darle, amigo youtubente, una luz, pues un atisbo a este iceberg. Y mañana nos encontramos para la cuarta parte del especial, en donde vamos a adentrarnos más en las consecuencias y en los asuntos médicos del caso. Viene un ginecólogo precisamente y también sexólogo, con el cual vamos a tratar un poco este tema de lo que tratamos hoy. De una manera... Yo no estoy de acuerdo con que el sexo está desordenado, yo no estoy de acuerdo en eso. Mañana vamos a hablar, ¿no? Pero mañana. Y me parece que el doctor no va a decir las cosas como son acá. Sí, no, vamos a ver. No creo que el doctor nos va a ordenar, es más, nos va a dar algunos consejos anticonceptivos y otros consejitos por ahí que nos pueden venir bien para pasarla bien. Lo que pasa es que si hay prevención y responsabilidad, es que ese es el tema, ¿no? La vamos a pasar súper bien. Ese es el orden. Es que yo no estoy diciendo sean célibes todos ustedes.
No, por Pero es que favor. a nosotros nos no. pusieron un juguetico en medio de las piernas, a hombres y mujeres, para hablarlo de una forma bien cruda. Y no hemos sabido manejar el asunto. Ahí está, ahí está. Explosión natal en el mundo entero, Eso. lleno de muchachitos del mundo. Eso tampoco es No, natural. no solo entre las piernas, tenemos un cuerpo completo que siente, por favor, Álvaro. Vamos Bueno, con otro aquí estamos encuentro, hablando, especial. otro día hablamos de sexualidad. Vamos a ir, mañana nos Sí. encontramos para tratar el cuarto episodio de este especial. Muchísimas gracias Álvaro, muchísimas gracias Cecilia, muchísimas gracias amigos youtubientes. Nos encontramos mañana. Que estén muy bien. Bye bye.